Que Dios bendiga poderosamente tu vida. ¿Te sientes vulnerable en este mundo incierto? ¿Buscas una certeza, un ancla en medio de la tormenta? El Salmo 34:7 te ofrece una respuesta poderosa. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. No se trata de una simple metáfora, sino de una realidad tangible para quienes buscan la protección divina. Imagina la paz que te otorga saber que no estás solo, que un escudo invisible te rodea, un ejército de ángeles celestiales velando por tu bienestar. Esta promesa bíblica, llena de significado y profundidad, te invita a descubrir la seguridad que solo Dios puede brindar. Aprenderás a comprender la verdadera naturaleza de la protección divina más allá de la comprensión humana. Descubriremos cómo la fe y el temor reverencial a Dios se traducen en una experiencia tangible de seguridad y liberación. Este conocimiento te permitirá navegar las dificultades de la vida con mayor confianza y esperanza. No se trata solo de leer un versículo, sino de conectar con la esencia misma de la protección divina. Más allá de la interpretación literal, este pasaje te revelará un profundo entendimiento de la presencia constante de Dios en tu vida. Aprenderás a reconocer las señales de su protección en situaciones cotidianas, fortaleciendo tu relación con Él. Imagina la tranquilidad que te proporciona saber que en cada momento un ejército de ángeles te protege, te guía y te fortalece. Descubre cómo el temor reverencial a Dios no es un obstáculo, sino una puerta a la liberación y la protección. Este conocimiento transformador te proporcionará una perspectiva única sobre la protección divina. No solo te ayudará a comprender mejor el Salmo 34:7, sino que te ofrecerá una visión más profunda de tu propia relación con Dios. Imagina la paz y la seguridad que te otorga saber que en cada momento un ejército de ángeles te protege, te guía y te fortalece. Este estudio te permitirá aplicar estos principios en tu vida diaria, fortaleciendo tu fe y tu confianza en la protección divina. En este estudio, te sumergirás en la riqueza de la palabra de Dios, descubriendo la profundidad de este versículo y su aplicación práctica en tu vida. Prepárate para una experiencia transformadora que te conectará con el poder y la protección de Dios. No te pierdas la oportunidad de descubrir cómo la presencia de los ángeles de Dios puede protegerte y guiarte en tu camino. Acompáñanos en este viaje de fe y profundiza en la verdad que te protege. En un mundo que a menudo se siente incierto y amenazador, la promesa del Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra, resuena con una profunda importancia. Nos encontramos en un momento donde las presiones diarias, las dificultades personales y las amenazas globales pueden generar un sentimiento de vulnerabilidad. ¿Cómo podemos encontrar seguridad y protección en medio de la incertidumbre? Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la relación entre el temor a Dios y la protección divina. No se trata de un temor servil, sino de un temor reverencial, un profundo respeto y confianza en la bondad y la sabiduría de Dios. Imaginemos este temor como una semilla que cultiva una relación cercana con el Creador, una conexión que nos fortalece y nos protege. Este temor reverencial nos impulsa a buscar la guía divina y a vivir de acuerdo con sus principios. En el contexto de la vida cristiana, la idea de la protección angelical ha sido un pilar fundamental a lo largo de la historia. A través de las Escrituras, vemos ejemplos de ángeles que intervienen en la vida de personas enfrentando desafíos. Esta presencia angelical, como un escudo invisible, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Este conocimiento fortalece nuestra fe y nos anima a seguir adelante. El Salmo 34:7
nos invita a entender que la protección divina no es una garantía contra las dificultades, sino una fuerza que nos acompaña en el camino. Dios no promete una vida exenta de pruebas, pero sí una presencia constante y una guía amorosa. Para comprender plenamente este concepto, debemos entender la diferencia entre un temor que paraliza y un temor que nos impulsa a buscar la voluntad de Dios. Un temor que genera dependencia y búsqueda de la protección divina. Para comprender este concepto fundamental, debemos considerar la importancia de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la práctica de la fe. Estas acciones nos conectan con la fuente de toda protección y nos permiten experimentar la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Al cultivar un corazón que teme a Dios, abrimos la puerta a la protección angelical y a la guía divina en cada etapa de nuestro caminar. Descubre la poderosa protección de Dios en Salmo 34:7. Suscríbete para más reflexiones y comparte tus experiencias. Tus comentarios son cruciales para seguir profundizando en esta verdad transformadora. Únete a la conversación. Para comprender a plenitud del Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Debemos definir con claridad qué significa temer a Dios. No se trata de un miedo servil, sino de un respeto profundo, una confianza inquebrantable en su amor y sabiduría. Imaginemos una persona que se enfrenta a una situación difícil. En lugar de paralizarse por el miedo, busca la guía de Dios, confiando en su plan. Un paso fundamental es cultivar la oración. Dedica tiempo a hablar con Dios, compartiendo tus preocupaciones y agradeciendo sus bendiciones. La oración no es solo pedir, sino también escuchar. Observa cómo Dios responde a tus peticiones, incluso en las pequeñas cosas, y cómo te guía en momentos de incertidumbre. Otro aspecto clave es el estudio de la palabra de Dios. Lee y medita en los pasajes bíblicos que hablan de la protección divina. Busca ejemplos de personas que confiaron en Dios en medio de la adversidad y cómo Él las libró. Esta reflexión nos ayudará a entender que la protección de Dios no es una garantía contra las dificultades, sino una presencia constante que nos acompaña en cada paso. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación de miedo o incertidumbre? En lugar de dejarnos llevar por el pánico, podemos aplicar la estrategia de la oración y el estudio de la palabra. Visualiza a los ángeles acampando a tu alrededor, protegiéndote y guiándote. Recuerda los momentos en que Dios te ha protegido y has sentido su presencia. Esta práctica fortalece nuestra confianza y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Finalmente, comparte esta verdad con otros. Anima a tus amigos y familiares a buscar la protección divina. Comparte ejemplos de cómo la confianza en Dios te ha ayudado a superar momentos difíciles. La fe compartida fortalece la comunidad y nos ayuda a crecer espiritualmente. Recuerda que la protección de Dios no es solo para ti, sino para todos los que le buscan con corazón sincero. Un día, mientras caminaba por un sendero montañoso, una fuerte tormenta se abalanzó sobre mí. El viento aullaba, el cielo se oscureció y la lluvia azotaba implacablemente. Me sentí indefenso, pequeño y vulnerable. En ese momento recordé el Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Esa promesa, antes un concepto abstracto, se convirtió en una necesidad urgente. En medio de la tormenta, la pregunta resonó en mi interior. ¿Cómo puedo confiar en esa protección cuando me siento tan indefenso? La urgencia de comprender este versículo se convirtió en una necesidad vital. La tormenta no solo era un problema meteorológico, sino un reflejo de las tormentas internas que a menudo enfrentamos. El miedo
la incertidumbre y la sensación de estar solo ante la adversidad se agudizaron. La situación me obligó a cuestionar mis creencias. ¿Estaba verdaderamente confiando en la protección divina? ¿Estaba cultivando el temor reverencial a Dios que el pasaje describe? Me di cuenta de que a menudo me había enfocado en las preocupaciones terrenales, olvidando la presencia constante de Dios. El conflicto interno se hizo evidente. ¿Cómo podía mantener la fe cuando las circunstancias parecían desfavorables? El problema no era solo la tormenta exterior, sino la tormenta interior. El miedo a lo desconocido, la inseguridad ante el futuro y la falta de confianza en la protección divina eran las tormentas que amenazaban mi paz. En ese momento comprendí que la protección de Dios no es una garantía contra las dificultades, sino una fuerza que nos acompaña en el camino. El pasaje no promete una vida sin desafíos, sino una presencia constante en medio de las pruebas. Este episodio me enseñó la importancia de profundizar en la comprensión del Salmo 34:7. Necesitaba un plan de acción para enfrentar las tormentas futuras. La urgencia de comprender cómo cultivar el temor reverencial a Dios, cómo confiar en su protección y cómo aplicar esta verdad a mi vida diaria se convirtió en mi objetivo principal. El entendimiento de este versículo no era simplemente un conocimiento teórico, sino una necesidad práctica para navegar las tormentas de la vida. Para comprender a plenitud el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Debemos desentrañar el significado de temer a Dios. No se trata de un temor servil, sino de un profundo respeto, una confianza inquebrantable en su amor y sabiduría. Imagine a un niño que confía en su padre, sabiendo que lo protegerá en medio de la tormenta. Ese tipo de confianza es el temor reverencial. Un primer paso es comprender la naturaleza de la protección divina. No es una garantía contra las dificultades, sino una presencia constante en medio de ellas. Dios no promete una vida sin pruebas, pero sí una guía amorosa y una protección invisible. Piensa en los ejemplos bíblicos: José enfrentando la traición de sus hermanos, o Daniel en el foso de los leones. En ambos casos, la protección divina estuvo presente aún en medio de la adversidad. El temor reverencial nos impulsa a buscar la guía divina. La oración se convierte en una herramienta fundamental. No solo es pedir, sino también escuchar. Cuando oramos, nos conectamos con la fuente de toda protección y a través de la oración experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida. Observa cómo Dios responde a tus peticiones, incluso en las pequeñas cosas. Considera la importancia de la obediencia. La obediencia a los principios divinos es un camino hacia la protección. Cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, abrimos la puerta a su protección y guía. Piensa en el ejemplo de Abraham, quien obedeció el llamado de Dios, y cómo esta obediencia lo llevó a experiencias de protección divina. Finalmente, la confianza es esencial. Confiar en la protección divina implica dejar ir el control y entregar nuestras preocupaciones a Dios. Esta confianza no significa pasividad, sino una fe activa en la sabiduría y el amor de Dios. Visualiza a los ángeles acampando a tu alrededor, protegiéndote y guiándote. Reconoce los momentos en los que Dios te ha protegido y has sentido su presencia. Aplicando el concepto de temor a Dios en nuestra vida diaria, enfrentamos desafíos. Un ejemplo común es la incertidumbre laboral. En lugar de entrar en pánico, podemos orar por sabiduría y guía en la toma de decisiones. Podemos estudiar oportunidades, buscar consejo y sobre todo confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, incluso si no lo vemos con claridad. Otro desafío
es la presión social. Cuando nos enfrentamos a presiones para actuar en contra de nuestros valores, la oración y la meditación en la palabra de Dios se vuelven esenciales. Recordar los ejemplos de personas que mantuvieron su fe en medio de la oposición nos dará fuerza. Podemos buscar apoyo en nuestra comunidad cristiana y encontrar fortaleza en la unidad. La duda es otro obstáculo. Cuando surgen dudas sobre la protección divina, es importante recordar los momentos en los que Dios ha intervenido en nuestra vida. Anotar estos ejemplos en un diario espiritual puede ser muy útil. Esto nos permitirá fortalecer nuestra fe y recordar la fidelidad de Dios. La falta de tiempo para la oración y el estudio bíblico es una dificultad común. La clave está en la disciplina y la organización. Incluso 15 minutos al día para la oración y la lectura de la Biblia pueden marcar una gran diferencia. Programando estos momentos en la agenda, los convertimos en una prioridad. En situaciones de crisis, la confianza en Dios puede ser crucial. En lugar de dejarnos llevar por el miedo, podemos recurrir a la oración, al estudio bíblico y a la compañía de otros creyentes. Recordar que Dios está con nosotros en todo momento nos dará fuerza para superar la adversidad. Buscamos apoyo en nuestra comunidad cristiana y encontramos fortaleza en la unidad. Para aplicar el Salmo 34:7 en situaciones cotidianas, podemos crear un diario espiritual. Anota los momentos en que sientes la presencia de Dios, las veces que has sentido su protección y cómo te ha guiado. Este diario se convertirá en un testimonio personal de la fidelidad de Dios en tu vida. Es un recordatorio constante de su presencia protectora. Para profundizar en la comprensión del Salmo 34:7, debemos analizar cómo el temor a Dios se manifiesta en la confianza y la obediencia incondicional. No es suficiente solo orar, debemos actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Consideremos el ejemplo de David, quien, en medio de persecuciones y peligros, mantuvo su fe y confianza en Dios. Su obediencia fue clave para su protección. Analicemos la historia de los 3 jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, quienes, frente a la amenaza de ser quemados en un horno de fuego, confiaron en la protección divina. Su fe, basada en el temor reverencial a Dios, fue su escudo. Este ejemplo nos enseña que la protección no se limita a la ausencia de peligro, sino a la presencia constante de Dios en medio de la adversidad. Otro aspecto crucial es la importancia de la intercesión. Cuando oramos por otros, extendemos la protección divina a quienes necesitan apoyo. La oración por los demás, motivada por el temor reverencial a Dios, activa la presencia de sus ángeles en sus vidas. Esta intercesión fortalece nuestra propia relación con Dios y amplía su protección a aquellos que nos rodean. Consideremos el caso de una persona que enfrenta una enfermedad grave. En lugar de sucumbir al miedo, puede recurrir a la oración, al estudio bíblico y a la compañía de su comunidad cristiana. Recordando que Dios está con ellos en todo momento, fortalece su fe y su esperanza en la recuperación. La comprensión del Salmo 34:7 nos invita a un compromiso activo con la voluntad de Dios. No se trata solo de recibir protección, sino de ser instrumentos de su amor y protección para otros. Comparte la fe, anima a aquellos que atraviesan dificultades y recuerda la presencia de los ángeles que acampan a su alrededor. Esta acción activa la promesa del Salmo 34:7 en nuestra vida y en la de los demás. En conclusión, el temor a Dios no es una emoción pasiva, sino una fuerza impulsora para la acción. La oración, el estudio de la palabra, la obediencia y la intercesión son herramientas para activar la protección angelical descrita en el Salmo 34:7. Esta comprensión nos invita a una vida de fe activa, confiando en la protección divina en cada momento.
Estudios psicológicos demuestran que la creencia en una fuerza superior, como la protección divina, puede influir positivamente en el bienestar emocional. Un estudio publicado en la revista Journal of Positive Psychology encontró una correlación significativa entre la fe religiosa y la resiliencia frente al estrés. Esto respalda la idea de que la creencia en la protección angelical, como la que describe el Salmo 34:7, puede proporcionar una red de apoyo emocional en momentos difíciles. Estudios sociológicos también muestran la importancia del apoyo social en la superación de adversidades. La comunidad cristiana, al compartir la fe y la creencia en la protección divina, ofrece una red de apoyo crucial. Esta conexión comunitaria, basada en el temor reverencial a Dios, puede ser un factor determinante en la capacidad de afrontar desafíos y encontrar consuelo. Analizando ejemplos históricos, podemos observar cómo la fe en la protección divina ha inspirado a individuos y comunidades a superar momentos críticos. La resistencia de los mártires cristianos, por ejemplo, a menudo se atribuye a su profunda convicción de estar protegidos por Dios. Su fe en la promesa del Salmo 34:7 les dio la fuerza para enfrentar la persecución y el sufrimiento. Investigaciones en neurociencia revelan que la práctica de la oración y la meditación pueden activar circuitos cerebrales relacionados con la calma y la reducción del estrés. Estos hallazgos apoyan la idea de que la conexión con Dios a través de la oración, una práctica fundamental para quienes buscan la protección angelical, puede tener un impacto tangible en el bienestar mental y emocional. Consideremos el ejemplo de un líder empresarial que, enfrentando una crisis financiera, recurrió a la oración y a la meditación en la palabra de Dios. En lugar de sucumbir al pánico, encontró fortaleza en la fe y finalmente superó la crisis. Su experiencia destaca la importancia de la confianza en Dios en momentos de incertidumbre. Estudios de casos como este demuestran que la comprensión y la aplicación del Salmo 34:7 pueden tener un impacto significativo en la vida cotidiana. La fe en la protección divina, basada en el temor reverencial a Dios, puede ser un factor crucial para la resiliencia, el bienestar emocional y la superación de adversidades. Ahora, con la base establecida, podemos abordar las dudas que aún puedan surgir. Una pregunta común es: ¿cómo puedo saber si estoy temiendo a Dios de la manera correcta? Un pastor experimentado diría que el temor reverencial se manifiesta en una búsqueda constante de la voluntad de Dios, en una vida de oración y en una actitud de servicio a los demás. No se trata de un miedo paralizante, sino de una confianza profunda y activa en su plan. ¿Qué pasa si siento miedo y no veo la protección divina? Un consejo valioso es recordar los momentos previos en los que Dios te ha protegido. Crea un registro, un diario, donde anotes esos ejemplos. Eso te ayudará a fortalecer tu fe cuando las dudas surjan. Piensa en esto como un mapa del tesoro de tu propia experiencia con Dios. Otro punto importante es la paciencia. La protección divina no siempre se manifiesta de la forma que esperamos. A veces el camino es difícil, pero la fe en Dios nos permite perseverar. Un estudio reciente sobre resiliencia en la fe demostró que las personas con una fuerte conexión espiritual tienden a ser más resilientes ante las adversidades. Esto nos ayuda a entender que la protección no es un evento, sino un proceso. Algunos pueden cuestionar si la protección angelical es real. Los expertos en teología sugieren que más que una entidad física, se trata de una representación de la presencia y el poder de Dios. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Imagina a Dios como un padre que cuida a sus hijos, con ángeles como sus mensajeros. Y si me siento solo en este proceso,
La clave está en la comunidad. Comparte tus experiencias con otros creyentes. La fe compartida fortalece la conexión con Dios y proporciona apoyo mutuo. Un estudio demostró que la participación en grupos de oración aumenta la sensación de pertenencia y reduce el estrés. En resumen, aplicar el Salmo 34:7 requiere una fe activa, una vida de oración, un estudio constante de la palabra y un compromiso con la voluntad de Dios. Es un camino, no un destino. Confía en el proceso, busca la guía de Dios y recuerda que estás acompañado en cada paso. La protección divina es una realidad y tu fe es el vehículo para experimentarla. Hemos explorado la profunda promesa del Salmo 34:7, descubriendo que la protección divina no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Hemos aprendido que el temor a Dios no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto y confianza en su plan. Este respeto nos impulsa a buscar su guía a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia a sus principios. Hemos visto cómo la fe, la oración, el estudio bíblico y la intercesión son herramientas cruciales para activar la protección angelical. No se trata de una garantía contra las dificultades, sino de una presencia constante que nos acompaña en cada paso. Recuerda que la protección divina no es pasiva, sino que requiere un compromiso activo de nuestra parte. Los ejemplos de personas que han confiado en Dios en momentos de adversidad nos han mostrado la realidad de esta protección. Desde los mártires cristianos hasta los líderes empresariales que han superado crisis, la fe ha sido el factor determinante para superar las pruebas. Su historia nos inspira a confiar en el plan de Dios, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? El primer paso es crear un espacio regular para la oración y la meditación en la palabra. Dedica tiempo cada día para conectarte con Dios, compartir tus preocupaciones y agradecer sus bendiciones. Segundo, busca una comunidad cristiana que te apoye y te inspire. La fe compartida fortalece nuestra conexión con Dios y nos proporciona un apoyo invaluable. Tercero, crea un diario espiritual. Anota los momentos en los que sientes la presencia de Dios, las veces que has sentido su protección y cómo te ha guiado. Este diario se convertirá en un testimonio personal de la fidelidad de Dios en tu vida, un recordatorio constante de su presencia protectora. Finalmente, comparte estas verdades con otros. Anima a tus seres queridos a buscar la protección divina y a confiar en el plan de Dios. Juntos, podemos fortalecer nuestra fe y experimentar la protección de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Continúa aprendiendo y creciendo en tu fe. Al reflexionar sobre el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Nos encontramos ante una verdad profunda y reconfortante. No se trata de una promesa vacía, sino de una realidad que podemos experimentar en nuestras vidas. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro caminar, que una fuerza superior nos protege y nos guía en cada paso. La idea de ángeles acampando a nuestro alrededor nos invita a una imagen poderosa. Un escudo invisible, una guardia constante, un amor incondicional que nos envuelve. Este escudo no nos protege de las dificultades, sino que nos fortalece para atravesarlas. Nos enseña a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos. Imagina a Dios como un Padre amoroso que vela por sus hijos. Sus ángeles son sus mensajeros, sus guardianes, quienes nos acompañan en cada momento, incluso en las noches más oscuras. Esta imagen nos invita a una profunda conexión con Dios, a una confianza que trasciende las circunstancias. Este viaje de exploración nos ha llevado a comprender que la fe activa,
La oración constante y el estudio de la palabra son las llaves para abrir las puertas de esta protección divina. No se trata de un proceso pasivo, sino de un compromiso activo con la voluntad de Dios. Ahora, te invito a llevar estas reflexiones a la práctica. Empieza hoy mismo. Dedica tiempo a la oración, medita en la palabra de Dios y busca la compañía de otros creyentes. Comparte esta verdad transformadora con aquellos que necesitas, porque la fe compartida fortalece y nutre. Finalmente, recuerda que el Salmo 34:7 no es solo una promesa, es un llamado a la acción. Es un llamado a confiar en la protección divina, a abrazar la presencia constante de Dios en nuestras vidas y a seguir explorando la riqueza de su palabra. Que esta verdad te inspire y te guíe en tu camino.